el ketorolaco, yo te mando a ti y te digo, el paciente ya está conectado, ya tiene todo, ya nada más ve a pasarle el ketorolaco y te doy el ketorolaco, y te doy una jeringa. Es más, yo te digo, agarra la jeringa que quieras, ahí tengo, y tengo de 10, tengo de 20, de 5 y de 3. ¿En dónde la vas a preparar? ¿Y en cuánto se diluye o no se diluye? Sí se diluye. Ok, se diluye. ¿Se diluye o se afora? Se afora. ¿Se afora? ¿Qué es afora? ¿Qué es diluir? ¿Qué es Porque aforar? aforar es aportar, ¿no? O sea, es la ¿Solución? ¿Qué es diluir y qué es aforar? A ver, bien importante, por eso les digo. A ver, no me digan, ya me lo sé, indicación médica, ¿no? porque en la indicación médica te pueden decir diluir en tanto o tal medicamento aforado en tal solución. Y no es lo mismo diluir que aforar. ¿Qué es diluir? Mezclar. Mezclamos con otra. Es decir, ¿hay otra una jeringa? ¿Hay jeringa? No, de preferencia limpia. Digo, si nos cae bien todavía. Bueno, ¿practica? Aquí tengo. Entonces, vamos a suponer que yo digo que quiero el ketorolaco. ¿Qué necesitas saber para yo decirte si el médico te pone ketorolaco y B? ¿Qué necesitamos saber para pasar? ¿Intravenosa? ¿Cuánto? Te puse un ketorolaco y B. ¿Cuánto más te puse ketorolaco y B? Cada 8 horas. ¿En cuánto se diluye? Sí. ¿Qué más? ¿Cuánto es el ketorolaco? La presentación del medicamento. ¿En cuánto viene el ketorolaco? ¿De 30 en cuánto? 70 miligramos en cuánto? Porque ese no viene en polvo. Viene en solución. Entonces, ¿de 30 en cuánto? A ver, mis enfermeras que están yendo a prácticas ya han pasado ketorolacos. Por el amor de Dios, ¿cuánto viene? De 30 en 2. ¿En 2 qué? Mililitros. Vienen 30 miligramos en 2 mililitros. Se tienen que aprender, enfermeras, el medicamento, el nombre del medicamento, qué es y su presentación como mínimo. Aparte, en cuánto se diluye, y eso es sumamente importante. ¿En cuánto puedo diluir un medicamento? Pero si ya viene líquido, ¿por qué se va a diluir? Ok, ¿por qué se Porque diluye? es intravenosa y el medicamento puede quemar la vena. Algunos medicamentos pueden llegar a tener alguna reacción. Es bien cierto que algunos medicamentos los puedes pasar así, ¿vale? Pero llega a ser riesgoso. Lo recomendable siempre es diluirlo. Eso es lo adecuado. ¿Vale? Ok, ahora, ¿puedo agarrar la misma solución? Ese medicamento trae diluyente. ¿Con qué lo diluyo? ¿Puedo diluirlo con fisiológica, con Harman, con glucosa? ¿Harman no puedo utilizar nunca lo haces? ¿Lo puedo diluir con Harman? No tiene. El paciente tiene una Harman pasando. ¿Lo puedo diluir con Harman? ¿No necesitas de fisiológica? La fisiológica, porque es la que más está de acuerdo. ¿Y si solo tengo Harman? Si tengo glucosa 50, eso es lo importante, niñas. A ver, no tenemos como tal una clase de farmacología, así que todas estas mini clases o mini cosas que vemos, grábenselas, apúntenlas y acuérdense. Entonces, ketorolaco es un analgésico. El que viene en presentación IV viene de 30 miligramos en 2 mililitros. ¿Vale? ¿En cuánto lo puedo diluir? Lo puedo diluir en 5 o en 10. ¿Y va de qué depende de cuánto lo diluya un medicamento? Depende del tiempo en que lo voy a pasar, en que lo voy a administrar. ¿Por qué? Por lo que mencionaba su compañera. Aunque bien es cierto que el ketorolaco es un analgésico que no causa o no es, pues sí, no es causante de una irritación venosa, no es
es adecuado pasarlo muy rápido, porque todos los pacientes pueden reaccionar diferente al medicamento. Por lo tanto, si tú quieres pasar un medicamento, en este caso el ketorolaco, y lo queremos pasar en un tiempo pues rápido, por así decirlo, lo podemos diluir en 10 mililitros, como bien dice su compañera. Y diluir, ¿a qué nos referimos? A que yo agarro mi ketorolaco, suponemos, lo lleno, únicamente van a llenar 2 mililitros de aquí, y le van a sobrar ¿cuántos mililitros? 8. Ahí lo voy a diluir, y entonces a completo los 10. Eso es diluir, ahí lo estoy diluyendo. ¿Cuándo es aforar? Cuando te digo, ¿sabes qué? Quiero que a mi paciente le pases. ¿Qué te gusta? No sé. Ceftriaxona. No es muy raro, pero vamos a suponer, así nada más para ponerle queso. Ceftriaxona, 1 gramo. Y quiero que lo afores en una fisiológica de 250. No, porque eso sería diluir, porque solamente estás aumentando. Aforar es igualar. Es decir, ¿en cuánto voy a diluir yo una ceftriaxona? ¿En cuánto? ¿La ceftriaxona qué es? Antibiótico. ¿Presentación? 1 mililitro. No. Son 5 mililitros. No. ¿1 gramo en cuánto? 1 gramo y... Es que depende de la presentación, ¿no? No, la ceftriaxona tiene nada más presentación. Es de 500 y de 1 gramo. No. Es 1 gramo en 5 mililitros. La ceftriaxona viene de 1 gramo en polvo. Sí. ¿En cuánto lo diluimos? Pues en 5, 10, pero normalmente pasa en 5. ¿Vale? Pero ¿en cuánto la tengo que pasar yo? ¿En cuánto de solución? Normal mínimo 50 mililitros de fisiológica o máximo 100, para que haga su acción. Pero si a mí me están diciendo, pero esta es una indicación inventada, pero si a mí me están diciendo ceftriaxona 1 gramo aforada en 250, entonces, ¿cuánto voy a quitar de aquí? 5 mililitros. Porque son los 5 mililitros con la que voy a aforar. Porque si yo le aumento, si esta es de 250 y la diluyo en 5 mililitros y lo meto, ¿cuánto tengo aquí ya? 255. Ya no tengo 250. Entonces, cuando yo te digo aforar, necesito igualar. Entonces, lo que voy a meter aquí de medicamento, necesito quitarlo de aquí para que queden los mismos 250. Eso se hace mucho con los pediátricos más comúnmente y le conocemos como soluciones calculadas. Las soluciones calculadas se ocupan mucho con los pediátricos o pacientes de terapia intensiva, y estas soluciones calculadas son precisamente esto, es una mezcla de 2 o 3 soluciones, y a lo mejor te dicen vas a colocar fisiológica 20 mililitros, agua destilada 30, cloro de potasio, vas a colocar 10 mil equivalentes, y te hacen una mezcla, ¿vale? Y eso se llama aforar. Eso lo estamos aforando, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahorita, básicamente, lo que siempre vamos a usar más comúnmente ahorita ustedes, va a ser diluir, que solamente es a completar. Y muchos te dicen, mete este ketorolaco y llévalo a 4, llévalo a 10, llévalo a 8. Es lo mismo, lo estamos diluyendo. Son 2 mililitros que lo voy a llevar hasta 8 o hasta 10, lo que me digan. ¿Sí queda claro eso? La diferencia de diluir y aforar. Esa que dice que llevan los 4, yo lo tomo de una solución fuera de la que tiene ganancia. Así es, eso es lo más ideal. Y la otra es de la misma solución que tiene el paciente. ¿Aforar es eso? ¿Tomar solución de No, aforar es igual un preparado distinto. No, aunque es bien cierto que muchas veces se agarra solución de la que ya tiene ahí, que está mal hecho. ¿Por qué está mal hecho? Porque al paciente se le recomiendan 1000 mililitros de Harman para 24 horas. Y si tu enfermedad de la mañana agarra siempre de ahí,
y agarraste para 3 medicamentos, ya le quitaste 30 mililitros, y la de la tarde quita otros 30 y la noche otros 30, ¿le pasaron los 1000? No. Ya no le pasaron los 1000 adecuadamente. ¿Ah? Esa es una terapia continua, es una infusión continua, por lo tanto no la podemos interrumpir. Y no es lo ideal que agarremos de ahí, lo ideal es que siempre tengamos un diluyente, aparte para cada medicamento. Entonces, ya vimos las partes de nuestro normogotero en este caso, y nuestra llave de 3 vías, que la llave de 3 vías con extensión, esto es lo que queda en el pulso del catéter del paciente, en el pulso catéter del paciente, en la vía. Y esta me sirve para poder yo ministrar otro medicamento. Entonces, este lo vamos a conectar, ¿en dónde? Al equipo, ¿en dónde? En esta parte. Siempre voy a quitar esto. Obviamente, esto lo ideal es que lo hagamos con guantecito, campo estéril y demás. ¿Vale? Entonces, lo vamos a conectar y me va a quedar así. Una super línea, ¿vale? Esto es un circuito cerrado y esto yo no puedo estar desconectando aquí la llave a cada rato porque rompo ese circuito cerrado, ¿okay? Entonces una vez que ya está así, lo voy a conectar a mi solución, pero acuérdense que siempre que lo voy a conectar a mi solución tengo que cerrar catéter para que no le entre aire. Retiro esto, abro mi solución, va a ser en el orificio más grande y lo meto con fuerza. No va a caer solución porque no está cerrado de este lado, exactamente. ¿Qué hago? Voy a apretar aquí, más o menos que esté a la mitad. Tampoco es correcto que me lo dejen aquí, porque entonces yo no veo el gotero, ¿vale? Entonces se queda así. Si es que de repente la solución ya está aquí, ¿y ahora qué hago? Nomás la volteas y la haces así. Y ya queda. Nuestra válvula de aire que tiene un filtro. Y aquí, si se dan cuenta, las pequeñas gotas sí entra aire. ¿Me vieron? Entonces, Y si ¿qué una de vamos a esas hacer? bolsitas entra, ¿qué le pasa? Se mueve. No, necesita mucho aire para que se siga moviendo más eficiencia. Ahora fíjense aquí, ¿qué es lo importante? Que yo vaya abriendo aquí y yo voy diciendo cuándo abre, cuándo cierra. Yo lo voy aquí deteniendo o abriendo a la velocidad que yo quiera. Entonces aquí lo voy a hacer despacito y yo tengo que ir siguiendo la línea. ¿Vieron? Tengo que ir siguiendo toda la línea y tengo que seguir las burbujitas que van allá. Ojo, mucha gente destapa ese botón, ese taponcito y lo deja caer el agua. Eso es incorrecto, porque entonces rompo el circuito. Ahí dice, bueno, ya se tiró, no importa, pero el tapón debe quedarse siempre ahí. Puede haber micro burbujitas, pero eso no le afecta al paciente. Muchas veces ni siquiera pasa, se quedan pegadas. He visto a muchas que ven una burbuja aquí y la hacen así. No hagan eso porque generan más burbujas, nada más. No se la vas a quitar, ¿vale? Entonces, una vez que ya está purgado, que nos aseguramos de que esté purgado, vamos a cerrar el equipo y entonces la colgamos ya nada más lista para usarse. ¿Okay? Vamos a verificar nuestra vena antes de poder, antes de abrir los guantes y ponérnoslo, verificamos nuestra venita. Ya tiene, no tiene, ¿verdad? ¿Está pegada? ¿Tampoco pegada? ¿De la encima? Fijaciones, sí, tiene razón Itzel. Las fijaciones, aquí, ojo, vamos igual a lo que es correcto y a lo que podemos llegar a tener. Lo correcto es, por la norma 022 nos pide utilizar un apósito transparente, que es el tegadero, el conocido tegadero, que es como este, así es, ¿vale? Esto es un apósito transparente, esto se adhiere a la piel, no la daña, no lastima, y protege mi catéter, ¿vale? Pero muchas veces no tenemos esto en las clínicas o hospitales donde estamos, por lo tanto lo hacemos a la antigüita, que no tiene una más grande. ¿Puedo probar? Yo lo veo. ¿Vale? Sí,
ojo ahí, vuelvo a lo mismo, tú te tienes que adaptar A lo que hay. a lo que hay, ¿vale? Pero lo ideal es el pegadero. ¿Por qué en la norma se hace la actualización? No es por payasos ni porque queramos que sea así. Todas las actualizaciones que se hacen es para el bienestar del paciente. ¿Ah? Para ver si es, por ejemplo, en el pulso hay una infección. Por eso O está contaminado. Cuando usamos esto, perdemos el punto de inserción. ¿Va? Se pierde totalmente. Y entonces yo no veo si mi paciente está su función está aún limpia, o se está despegando, o ya se infiltró. Por eso le puedo utilizar esto, y porque aparte esta tela durante un día completo, al retirarla, lesiona mucho la piel. Por eso la norma la quita. ¿Ah? Y la norma te dice, la puedes usar como corbata y encima de un pegadero que no esté en contacto directo con la piel. Entonces, en el caso de, lo vamos a hacer diferente, tratando de que no cubra mi sitio de inserción. Entonces, vamos a hacer aquí nuestro llamado pantaloncito. Aquí nada más le vamos a hacer unos pequeños cortes a un pequeño rectángulo como este. Me va a quedar así. ¿Ah? Y esta pequeña punta que me queda aquí la voy a quitar. Esto lo vamos a hacer, lo vamos a ocupar para protección de la piel, para que el catéter no quede encima. ¿Por qué? Si has colocado venoclisis durante un largo tiempo, el catéter, la parte del catéter que queda aquí pegada, se le marca al paciente por el tiempo tan largo que se queda ahí. Entonces, esto lo vamos a utilizar precisamente para evitar esa situación, ¿vale? Posteriormente tendríamos que utilizar algo para cubrir el catéter. Si no tenemos pegadero, pero tenemos una opción de que tenemos tela adhesiva y transport, utilizamos transport para el que quede encima del catéter. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito, me importa, es ver el punto de inserción. ¿Cuál es el punto de inserción? En donde el catéter se queda aquí pegado a la vena. Ese es mi punto de inserción. Eso puede estar rojo, puede estar infectado, puede estar sucio. Ajá. Si alrededor ya tiene sangre, eso se considera sucio. ¿Y entonces se cambia el catéter? No, no se cambia, se le hace curación. Y ahorita vemos cómo se hace la curación. Ajá. Con el catéter puesto, así es. Por supuesto. Aquí lo que vamos a intentar siempre hacer es que el catéter esté limpio, pero no multifuncionar a mi paciente. Por lo tanto, el catéter llega a tener de repente fuguita de sangre, porque como mencionaban hace rato con el profesor Antonio, entre que nosotros nos movemos, entre que el paciente se mueve, llega a haber fugas y eso es totalmente normal. Pero a veces esa sangre se queda ahí y se empieza a secar y entonces ya se queda sangrecita y seca, lo cual puede causar una infección. Por lo tanto, si yo lo veo y lo valoro, digo, ok, eso ya está sucio, entonces preparo mi equipo. Ahorita les digo de qué consta el equipo de curación de catéter. Y ya en algún punto les enseño cómo se hace una, ¿vale? Y entonces ya no multifunciono, solamente quito pegadero, quito transport, tela adhesiva, vuelvo a preparar todas mis aplicaciones, hago mi curación, se debe de hacer con clorhexidina según la norma. Ajá, se debería de hacer con clorhexidina, y si no, con algún tipo de antiséptico, ¿vale? Si no tuviéramos clorhexidina. Vamos a ocupar aquí esta, aunque es muy pequeña, es muy corta, por lo tanto, vamos a juntar dos. No se tendría que hacer, pero estamos trabajando con lo que según tuviéramos en el lugar en donde estamos, ¿no? Entonces, claramente hay muchos lugares, y no me refiero solamente a clínicas, hay hospitales grandes que no tenemos nada. Entonces, pues de repente tenemos que improvisar como enfermeros o enfermeras. Entonces, vamos a utilizar nada más para que quede un poquito grande aquí. Y esto lo vamos a utilizar como si fuera mi pegadero, ¿vale? Entonces tengo mi pantaloncito, mi pegadero, y me hacen falta nada más modificaciones que ya tienes ahí una, ¿no? Las corbatitas, las llamadas corbatitas. ¿Ah? Esta está perfecta, Leti.
esta es una corbatita, ¿vale? Estas muy fácilmente, lo ideal, chicas, es que, como yo siempre les he dicho, no solamente se haga el trabajo, sino que quede estético. Ajá, porque hay muchas que cortan una tira y además le ponen ahí. Lo ideal es que quede estético. Si ustedes se dan cuenta, tiene los bordes aquí, que esto va a hacer que pueda dar o pueda cruzar adecuadamente en el equipo. Ajá. Porque si no, si queda así el cuadro completo, muchas veces se dobla al momento de cruzar y se ve todo feo. ¿Cómo hacemos estas? Lo voy a traer también. ¿Cómo hacemos esas? Muy fácil. Solamente vamos a cortar una pequeña línea. Cuando hablamos de tela adhesiva o transport, la verdad es que no necesitamos mucho tijera a menos de que sea con eso, porque únicamente cortamos una tirita aquí pequeñita, ¿vale? Una vez que cortamos esta tira pequeñita, la doblamos con el pegamento hacia nosotros, hacia el dedo, para que no se pegue entre ella, y queda así. Y le vamos a hacer un pequeño corte lateral, así como sesgado, ¿vale? De ambos lados, muy pequeñito, porque si no, entonces corto todo mi corbata. Las puntas nada más. Así es, solamente las puntitas. Y aquí, para que se vea un poquito más estético, en lo que queda igual le corto puntitas nada más. Y entonces me queda ya mi corbatita con este pequeño pliegue aquí, ¿vale? Y eso ya lo puedo utilizar. Ya sería como un vendole. Es parecido a un vendolete, por supuesto. Ajá, eso ya depende como tú lo quieras hacer, puede ser algo de ladito, puede ser algo más de eso. Ahora, vamos a trabajar con lo ideal. Lo ideal sería que el transport, que ahorita nos enseñó la que me salvó del temblor. Inés, ya sabía, solamente quería ver si ustedes se acordaban. Y lo que la norma nos recomienda usar aquí es Ipafix. ¿Qué es este? ¿Para qué va? Ipafix. Ipafix. ¿Vale? Este igualmente es un sí. El Ipafix, básicamente igual nos funciona como si fuera una tela de y demás, pero no lastima la piel y pega adecuadamente. Un paciente bien se puede bañar con esto pegado y no se despega. ¿Ah? Es muy difícil que se despegue. Entonces, lo ideal es hacer con esto. Vas a la farmacia y le dicen, ¿me da un Ipafix? Y te dicen, sí, y ya. Pero entonces, Es por rollo corazón. Por rollo. Sí. Un poquito. La verdad desconozco exactamente cuánto porque no, es que hay un compañero, porque aquí no lo consigue o no lo hemos conseguido tan fácil. Hay un compañero que va al centro y compra rollos y nos los vende o nos vende como por metros de cuenta así. Sí, entonces lo recomendable es esto, ¿vale? Si vamos a trabajar, por ejemplo, con un niño, con un neonato, se ocupa únicamente esto, nada más esto, nada de todo lo demás. El tegader sí. El tegader en los niños se ocupa para evitar las lesiones por presión. No las tengo muy bien. Se coloca en los talones un pedacito de tegader para que no esté en contacto directamente la piel con el se roce, ¿no? Porque se roce, así es. ¿Vale? Pero entonces lo ideal sería esto. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos eso, ahora sí, colocamos o vemos nuestra vena. Acuérdense que para canalizar un paciente, lo ideal siempre va a ser en dorso o antebrazo. Lo ideal aquí es que nunca canalices en pliegue, ¿ok? O en lugares donde sea muy fácil que el paciente se lo pueda retirar o se le pueda caer o se le pueda mover. Ajá. Lo ideal sería antebrazo si no quieres batallar tanto. Ajá. Eso sería lo más ideal. ¿Por qué? Porque tenemos muchos pacientes que al momento de estar acostados están así como su compañera. Exactamente. No, está bien, así porque vean como... Sí, real, los pacientes se ponen así o se recargan, o mueven la mano, o están así, y entonces si aquí tienes la función, esto te lo va a quitar. Entonces es importante. ¿Ya lo checaste? Dale. La que te gusta más. Muy importante aquí, si el paciente te dice, oiga, no, es que yo quiero que me dé aquí, no. Tú
tú le vas a dar donde tú estés segura. No es por la cuestión de se hace lo que yo diga, no. Es por la cuestión de que no lo multifunciones. Entonces, si tú estás segura que tú le vas a dar en esa vena, le das en esa vena. No porque yo o un compañero te diga, no, dale aquí, se ve mejor esta. No, dale la que tú creas o la que tú ya hayas valorado y la que tú digas en esta sí le doy. ¿Ah? Sí. Acuérdense que por norma, que esto nada más lo sabemos, pero por norma únicamente podemos dar 2 funciones. ¿Ah? Podemos tener problemas. Sí, se puede dar una tercera con el consentimiento del paciente. ¿Ok? Ahora dicen, oiga, pero es que mi familiar le dieron como 10. ¿Ok? Hay sus excepciones. Porque si tu familiar era un paciente de 95 años con deshidratación severa, mínimo dieron 10. Deshidratación, ¿no? No se puede poner solo. Si está ¿Mande? muy deshidratado, no se ve nada. Cuesta mucho trabajo. O tu paciente era un paciente a lo mejor con obesidad y aparte un edema con 3 cruces, más bien dale gracias a Dios que lo canalizaron en la 10. Son muy difíciles de canalizar. También hay ciertas técnicas que vamos a ir viendo poco a poco para que puedas abordar a un paciente edematizado o para que puedas abordar a un paciente deshidratado. O con anemia, ¿no? Tienes que O con anemia, por supuesto. Y aparte de que no se ven tanto y las venas tienen fragilidad capilar. ¿Vale? Entonces, sí es muy importante ahí esa situación. Igual ustedes ya vayan preparando. Es bien importante esa situación, ¿vale? Ahora. ¿Maestro, le puede quitar este pedazo que ya está para esa estación? Sí. ¿Eh? Bueno, Ahora, bien importante, y por lo que hace rato mencionaba, ¿qué número de catéter vamos a utilizar? Cuando tienes las venas es que depende para qué lo vayas a ocupar. Ok, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si va a entrar a cirugía el paciente, no le vas a poner un azul. ¿Con qué se mete a paciente a cirugía? 22. Sí, ¿no? No, 22. 14 te felicito, 16 igual, 18 te la paso, 20 te lo regreso. 20 es el azul, ¿no? De 18, sí, de 18 para arriba, por así decirlo, o para abajo, como lo quieran ver, se debe de canalizar a un paciente, se debe de meter a un paciente a quirófano. ¿Por qué no debemos de meter a un paciente con un 20 o un 22 a Para quirófano? quitar el volumen, porque hay una hemorragia, necesitamos mucho volumen. Si tuviera mi paciente una hemorragia y necesitáramos al paciente transfundirlo en cirugía, un 20 nos va a pintar cuernos para la transfusión. Se puede tapar, ¿no? También por lo menos. Es muy fácil que se llegue a tapar. O a acordar. Ajá, o a acordar. O que la vía no la resiste. Ajá. Por lo ¿Lo tanto, bota? y lo que mencionaban hace rato, es que mi paciente lo quería a carga. 25 grados, písela hacia arriba. Maestro, Mande. ahí está mal. Y la presentación, ¿qué le vas a Bueno, se hacer? tiene que El presentar. procedimiento. Tienes que decirle a tu paciente qué es lo que vas a hacer en cada paso. Es importante que su catéter, siempre que vayan a funcionar, lo agarren de esta parte blanca. Si lo agarran de lo verde, van a recorrer el catéter, el plástico, y entonces no va a perforar la vena. Maestro, para la presentación, Obvio. Pues si lo haces muy mal, es muy mala porque ya se lo entiendo, ¿no? ¿no sirve así? Estás como a la derecha. A la derecha me voy
para ver dónde entra y hasta dónde va a llegar. Ajá. ¿Vale? Sí, se ve desde acá. También hay que aprender a hacer fijaciones para sondas vesicales, porque las fijaciones sondas vesicales que luego tienen, híjole, son así medio. Es el pantalón y la corbata nada más. Sí, es de arriba. Y sí, porque apenas a mí. El muchacho de adelante no es con lo que la otra vez hizo lo de la... No, ya no. ¿Ya no vino la otra muchacha? Está fea. Ahora, ya que te dio, retira la ligadura. Es que la tenía mucho tiempo la ligadura, ¿no? Ahora separas la aguja del catéter. Pero la aguja no me dijo que hiciera eso. Y aquí, antes de que conecten, comprueben que sí estemos en torrente sanguíneo para evitar un edema. Entonces aquí, antes de conectes, quítale el dedo. Quítalo tantito. Para ver que estamos en vena. Entonces estamos en vena. Funciona. Ya comprobamos que estamos en vena, entonces ahora sí conectamos. Exacto, hay un retorno sanguíneo. Asegúralo bien. Algunos de estos equipos son de rosca, algunos solamente son de presión. Vean cuál es el suyo. ¿Es de rosca? Se da vuelta para Te da vuelta para que se vea. ¿Ok? Ahora vamos a abrirle la solución. Ábrele. Sí. Pero en sí ya es el tubito, ¿no? Porque la aguja ya la quitó. Pero yo creo que es la sensación. Mira, si es su último día de vida, tiene que aprender algo. ¿Sí lo atinó? Sí lo atinó. Ya, yo te recomiendo que aquí ya te quites la mano. Ve tú la forma de que no se te vaya a salir. Que lo puse, ¿no? Para la mano. Y le dices, ahí lo deje, por favor, no lo mueva. Aquí sí ocupo tela adhesiva, así quítense los guantes, si no van a estar ahí. No van a poder hacer nada. Ese va a ir abajo. Ese va a ir por debajo, exacto. Sí, esa está ahí. Hay que cubrir esa parte. Ahí. Bueno, eso solamente es para protección de la piel. Ahora encima vamos a poner el otro. ¿Crees? Yo digo que así se parece. Que vamos a así es, sí. Que eso lo vamos a utilizar como si fuera nuestro pegadero. Vamos a utilizar ese para que mi punto de inserción se siga visualizando. Cuando lo pongas, asegúrate de que esté bien. Cuando colocamos el pegadero, tiene que quedar únicamente cubriendo el catéter. Mi equipo no, porque mi equipo no puedo tener la necesidad de cambiarlo. De hecho, es abajo del. Tienen como un plieguecito. ¿Por qué se coloca ahí abajo?
qué se coloca abajo? Y ya. Porque si se puede, si lo coloca arriba, puede llegar a lastimar. Y ya está ayer. No lo llevan a lastimar y aparte no les impide la producción. ¿Qué es lo que hacen cambio, Marta? ¿El equipo de venoclisis? ¿Por eso se deja así? ¿Cómo? Se llama cambiar. Ahora tu corbata ¿Y el la catéter colocas se justo queda? ahí. El catéter se queda. El catéter en sí, por norma, se tendría que cambiar cada tercer día. Desde acá abajo. Pero eso implicaría una multifunción en el paciente. Ahí puedes utilizar ese, puedes utilizar la de siempre. Ahí lo puedes sacar con estas atrás. Ya, de esas le puedes llenar si quieres el brazo. Ahora, si yo voy a utilizar o voy a diluir medicamento, se va a aplicar siempre por días. Para eso se utilizan estas. Pacientes que requieren 2, 3 medicamentos o medicamento y una infusión, a veces les agregamos a esta misma llave otra llave. Y a veces van a ver ustedes que tiene el paciente 1, 2 o hasta 3 llaves. Que va a ser dependiendo para lo que voy a utilizar. ¿Ok? ¿Ya lo viste? Ahora, lo que decían hace rato, lo que mencionábamos hace rato. Este es rapidísimo, ya ahorita lo hacen ustedes de volada todas juntas. Cada quien se mata. Ay, no, ya no se matan dos. Ahora aquí, importante, si se llega a tapar, puede ser por el coagulito de sangre, como mencionaba hace rato, puede ser porque el catéter no fue el adecuado, porque hubo un pliegue, puede ser por diversas cosas, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer aquí? Comprobar, ¿vale? Para no volver a funcionar. Ahora, si me piden, como mencionaba hace rato, con una solución a carga o en bolo. Carga o bolo, básicamente es decir, quiero que le pase de 250, quiero que le pase 100 mililitros a bolo. Y entonces, de aquí a cómo está, ¿sí sabe cómo cae la bota ahí? Sí. Ok, lo meto así. ¿Se ve cómo está cayendo? ¿Para que caiga más rápido? Y así va todo. Va cayendo así, súper rapidísimo. Algunos se va hasta la línea. ¿Por qué aquí no se ve la línea? Porque el catéter es 20. Si fuera un 18, se va súper rapidísimo. Entonces, eso es a bolo o a carga, ¿vale? Si no llega a pasar, puede ser por el mismo catéter. Porque si tú pones un catéter chiquito, aunque tú le abras todo, como el catéter es muy chiquito, no va a pasar rápido. Necesitas un catéter. Y tienden a taparse más rápido. Y si el catéter es muy grueso, ¿qué pasa con las venas? ¿Que todos se agarran?